días en este martes 25 de septiembre de 2018. Estas son las noticias. Gastan 117.9 millones de pesos en brigadas verdes. Contrató el Ayuntamiento de Benito Juárez a empresa Patito para el programa electorero. Sargazo en la Organización de las Naciones Unidas. Acecha quiebra al partido tricolor. Piden marcha atrás a reforma educativa. Académicos y administrativos del Instituto Tecnológico de Chetumal hicieron paro de labores. Operaba Bichita Casino cerrado en la ciudad de Playa del Carmen. Piden legislar el aborto en Quintana Roo. Presentan iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado. No descartan la Secretaría de Medio Ambiente activar verificentros. 165,000 morosos deben tenencia en Quintana Roo. Llaman a proteger al cangrejo azul. Cientos de familias, turistas y autoridades se unen a esta noble actividad. Sembrarán vida en la península. Pierden clientela, casas de empeño. Su actividad descendió hasta un 40%. Suplican en Pulticuf atender exceso de sargazo acumulado. Pues esas son las noticias que tenemos el día de hoy para compartir con usted. Recuerde que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Recuerde consultar nuestra página www.lucesdelsiglo.com. Rodrigo Tello, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Normita. Buenos días a todo el auditorio. Tenemos mucha información que compartir el día de hoy, puesto que, ya ayer en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México empiezan las reuniones para definir quién va a encabezar las comisiones, cómo se va a repartir el presupuesto para el próximo año y le tendremos todos los detalles a continuación. Igualmente lo que destacamos hoy en los periódicos locales del estado de Quintana Roo, con Luces del Siglo y los demás periódicos que circulan aquí en nuestro estado. Así es, pues buenos días otra vez a este nuevo formato de este noticiario por la mañana. Aquí les vamos a platicar ahorita precisamente de las noticias que presenta el periódico Reforma, Corazón de México en su primera plana. Exhiben saqueo en el Congreso, revela Morena reparto de cuotas en San Lázaro, detecta que usaban áreas o direcciones para pagos de favores del PRI, PAN y PRD. En materia de saqueo, la Cámara de Diputados no se quedó atrás. El grupo parlamentario de Morena en San Lázaro detectó un esquema de reparto de cuotas y una red de asesores empleados fantasmas, compras y licitaciones irregulares que eran operadas por las bancadas del PRI, el PAN y el PRD. Reforma tuvo acceso a un diagnóstico interno de 33 cuartillas que identifican las 28 diferentes áreas legislativas y ubican nombres, parentescos y antecedentes de los mandos y servidores públicos implicados en irregularidades y desvíos de recursos. Según el reporte de Morena, el eje de la red era la Secretaría General dominada por el PRI y que será entregada por Mauricio Fara el 30 de septiembre. Ahí se encuentran 30 superasesores. Pues está destapando otra cajita de Pandora, porque mire que han estado a la orden del día precisamente estas cajas. Aquí en el recuadro precisamente dice Reforma que legisladores de Morena anunciaron que buscarán revertir la Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote, y que fue aprobada en mayo pasado. Pues ahí tiene usted, siguen los escándalos y no hay día que no Fíjate que en esta nota es muy importante comentarla, puesto que este concepto del Estado que utiliza la propaganda de política para tratar de manipular el equilibrio de las líneas editoriales de algunos medios de comunicación, pues igualmente hoy en Luces del Siglo destacamos precisamente cómo fue distribuido este recurso. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se han gastado más de 50,000, así como lo escucha usted, 50,000 millones de pesos en la comunicación social, distribuidos de la siguiente manera. Tenemos un recuadro que hoy se publica
en la edición de Luces del Siglo. Y bueno, yo me estoy yendo a los Pues sí, está bien porque la ligamos muy bien con esta noticia nacional, ¿no, Olmita? Así es, mira, fíjate que por el lado de la televisión, de los medios electrónicos, se distribuyó de estos 50,000 millones de pesos, el 33% solo a televisión. Medios impresos, 17.2%. A la radio se destinó el 16%. Para los portales de internet, 7%. Medios internacionales, 1.2%. Y propaganda disfrazada de información, o sea, los boletines, 22.5% de los 50,000 millones de pesos que fueron distribuidos en las áreas de comunicación social de las diferentes dependencias del gobierno federal. Fíjate, la propaganda disfrazada de información solo por debajo de los dineros que se le dieron a las televisoras. Imagínate, sí, claro. Es parte de la manipulación precisamente. Bueno, pues esto fue lo que ayer se dio en la Cámara, porque ayer hubo un foro, déjeme decirlo, hubo un foro precisamente en la Cámara de Diputados donde se analizó esta distribución de dinero. Y bueno, por ejemplo, el caso de Dolores Padierna, que fue quien encabezó parte de este foro con algunos medios de comunicación, pues comentaba que ese exceso de dinero público no mejoró ni la comunicación entre ciudadanos y gobernantes, ni mucho menos sirvió para mejorar la mala imagen que tiene la clase política y que fue severamente castigada el pasado 1 de julio. En el caso de Mario Delgado también hizo un señalamiento donde dijo que se han aprobado en esa Cámara, en los distintos presupuestos públicos de 2013 al 2018, un total de 21,400 millones de pesos se han ejercido al primer trimestre de 2018. En ese periodo, 41,950 millones de pesos, o sea, casi el 100% entre lo que autoriza la Cámara y lo que finalmente ejerce el gobierno. Imagínese usted, hablar de todos estos miles de millones de pesos, si los contáramos en esta habitación, doctor. No cabría. No cabría, efectivamente. Esa magnitud es el despilfarro que se dio en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. No, y además si lo comparas con otros rubros, por ejemplo, es una cantidad mucho más grande que la que se designó a la capacitación de maestros. ¿No? Hablamos de un país atrasado donde ha proliferado la delincuencia y bueno, en el que tenemos que apostarle a la educación y bueno, se ha invertido menos en capacitación de maestros. Y esto se concretiza muy bien y se define en esto que decían los legisladores de Morena, que este concepto del Estado, en donde se le da dinero precisamente a la distribución de la información, este concepto del Estado que utiliza la propaganda política para tratar de mantener un equilibrio político o a la falta de resultados, ya no funciona. O sea, no doy resultados y lo trato de equilibrar, tratando de manipular la información, pero bueno, ni eso se logró, No, bueno, evidentemente Enrique Peña Nieto va a pasar a la historia de nuestro país como el peor presidente en el ejercicio de su administración. O sea, el peor en la historia, O fíjate que en un mundo de mercadotecnia y de percepciones, entonces tenemos que decir el presidente que no supo cómo hacer una imagen diferente. A lo mejor ha habido peores, pero supieron cómo manejar la imagen y no cayeron como cayó Enrique Peña Nieto, que aún invirtiendo estas millonarias cantidades de dinero, ni así. No, yo creo que independientemente del tema que comentas, Rodrigo, sí, con toda la exhibición, con todo lo que se exhibió en el despilfarro de biorecursos, evidentemente ha sido los presidentes más desprestigiados en toda la historia de nuestro país. Pero aquí hay una herramienta realmente sustancial, que finalmente son las redes sociales. Ante esa herramienta que se tiene ahora los ciudadanos, ya no podían ocultar nada. Quizá trataron incluso de gobernar, y en el área de comunicación social que inició con este gobierno, que era el señor David López, pues traía la vieja escuela, ¿verdad? En donde, pues, hablar bien del presidente entre columnistas o líneas editoriales de algunos medios de comunicación, pensó que iba a poder revertirlo. No, finalmente esa herramienta tan poderosa que tenemos los ciudadanos ahora, que son las redes sociales, ya no se puede ocultar nada. Esa es una realidad. O sea, no es que haya cambiado la ciudadanía, finalmente cambió la tecnología, y eso es lo que tenemos ahora. Así es, tuvimos otro canal para informarnos.
Bueno, pues 71.35 dólares, precio alcanzado ayer por el barril del crudo mexicano de exportación, su nivel más alto en 4 años. Se atribuye a la decisión de la OPEP de no elevar su producción. Pues síguese, tragedia en Peribán. Siguen las trombas y las lluvias fuertes en diferentes zonas del país. Y bueno, ayer esto se dio precisamente... 7 personas perdieron la vida y otras 7 se encuentran desaparecidas, pues después de la tromba del domingo que provocó el desbordamiento de ríos en esta comunidad de Michoacán. En la comunidad de Peribán, autoridades estatales de protección civil calcularon que hay cerca de 1,000 damnificados. Y bueno, otra vez una imagen dantesca en donde, bueno, se llevó el agua a los coches, pero no solo se los llevó tantito, sino que los dejó hechos trizas precisamente por la fuerza que traía ya el agua. Pone en lupa a Napito por la nacionalidad. Un juez estudia si es constitucional el certificado de nacionalidad mexicana que permitió a Napoleón Gómez Urrutia convertirse en senador, pese a que voluntariamente adquirió la nacionalidad canadiense. Ricardo Gallardo Vara, juez 16º de distrito en materia administrativa, admitió el trámite el 6 de septiembre. Es una demanda de amparo que impugna el certificado que la Cancillería mexicana le expidió al líder minero el 9 de marzo del 2018, luego de que se presentó al consulado en Vancouver para declarar que renunciaba a la nacionalidad canadiense. Ahí tiene usted. Y luego, por otro lado, perdonan a Belinda. La española Belinda Peregrín puede estar tranquila en México. El titular de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó ayer que no es aplicable a la cantante el artículo 33 constitucional que prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país. A través de Twitter, Navarrete informó que recibió a Belinda para informarle de esta situación. Bueno, pues ahí tiene usted. Admite error Zedillo al prohibir drogas. El expresidente Ernesto Zedillo admitió ayer que en sus sexenios se implementaron políticas equivocadas en el combate a las drogas, como las que se han seguido durante casi un siglo en la mayor parte del mundo. Como miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, Zedillo lanzó duras críticas a las medidas prohibicionistas durante la presentación del informe del grupo integrado por exjefes de Estado y especialistas. Nótese que digo hemos seguido. Yo tuve la responsabilidad y yo seguí una política equivocada, señaló. Y bueno, siguen los asaltos ahora ya en esta modalidad allá principalmente en la Ciudad de México, en donde llegan, se meten a un restaurante y asaltan a todos o en una tienda. Y bueno, esto pasó otra vez allá en Coyoacán, en donde desgraciadamente al llevarse a cabo este asalto matan a una mujer. Pues fíjese usted que saluda don Goyo, el Popo, mire, allá abajo, aquí abajo, en el término mundano de nuestro país, pasa de todo, ¿no? Y ahí está precisamente don Goyo, allá arriba, tranquilito, fumando un poco, echando sus fumarolas, y dicen, saluda a don Goyo. El Popo registró ayer 3 exhalaciones, tranquilito, 3 exhalaciones, síganse allá haciendo bolas. 3 exhalaciones, 2 de ellas de 2 kilómetros de altura, imagínese usted. Por lo que la alerta volcánica está en fase amarilla, informó Protección Civil. Más bien les dice, ya cálmense, tranquilos. Quedan a deber. La red de librerías Educal de la Secretaría de Cultura tiene adeudos con sus proveedores de libros, denuncian editores. Bueno, pues ahí tiene usted. Este es el periódico Reforma en su primera plana. Y de igual manera lo que destaca hoy el periódico El Universal, el INEGI se rebela contra AMLO, se aumentan sueldos. Titular ganará 90,000 pesos más que el presidente. Busca mantener poder adquisitivo del personal. Y es que el INEGI modificó al alza su manual de percepciones de sueldos y salarios, el cual entró en vigor la semana pasada, a contracorriente de la política de austeridad del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.
El ajuste, que implica una mejora en las percepciones de los trabajadores, se dio luego de aprobarse la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de México. El presidente de México, el próximo presidente, va a ganar 108,000 pesos. Así es que, bueno, por lo tanto, en el INEGI, pues ya se revelaron. Lluvias en Michoacán, hay 7 muertos. El desbordamiento del río Útil, la represa Barástico del municipio de Peribán, en Michoacán, devastó las calles del poblado y enlutó a las familias de 7 personas que fueron arrastradas por las corrientes, 4 niños y 3 adultos. Esto sucedió allá en el estado de Michoacán. Y bueno, hablando precisamente de la reunión que se llevó a cabo sobre el tema de las drogas, México listo para regular drogas. Consideran que es necesario separar el combate a carteles del tema del consumo. Para César Gaviria, expresidente de Colombia, México está preparado para la regularización de las drogas, pero en este propósito tiene que separar la lucha contra los carteles que trafican hacia Estados Unidos y Europa. Los temas del consumo local no se pueden mezclar todo en un paquete, dice. Y eso fue precisamente lo que decía ayer también el expresidente Ernesto Zedillo con el tema de prohibir drogas, donde dice, bueno, pues que fallaron. Dice que pueden empezar a mover la regulación porque mucha de la violencia que hay en el país y de los homicidios tiene que ver con el consumo local de drogas y no con el tráfico internacional. Esto es lo que dicen precisamente ayer en este foro. Otra nota que destacar: 2 gobernadores electos de Morena subastarán aeronaves. Los morenistas Cuitlahua García Jiménez y Adán Augusto López Hernández, gobernadores electos de Veracruz y Tabasco, anunciaron que como parte de sus planes de austeridad pondrán a la venta las aeronaves gubernamentales y viajarán en vuelos comerciales o por vía terrestre, como hace el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. 8 aeronaves entre aviones y helicópteros tiene Veracruz, 3 vehículos aéreos del gobierno de Tabasco. Bueno, pues ya están entrando en ese plan de austeridad también los gobernadores. Aquí en Quintana Roo ya tenemos prácticamente 2 años con este plan de austeridad. Otra nota que también publica hoy en su portada el periódico Universal: reconocen que el 68 se cometió crimen de Estado. Bueno, después de 30 años reconocen que precisamente, después de 50 años, durante el movimiento estudiantil de 1968, las violaciones a los derechos humanos fueron inobjetables. El Estado usó la represión y fue un crimen de Estado, reconoció Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Gobernación. Bueno, tardaron 50 años en reconocerlo. Y otra nota también: Enrique Peña Nieto pide unidad contra sargazo. En la Asamblea de la ONU llama a encontrar una solución conjunta ante la llegada atípica de esta alga. Más adelante le daremos los detalles porque es una nota que nosotros también traemos en nuestra edición de Luces del Siglo. Pues esto es lo que hoy publica el periódico El Universal, el gran diario de México, como así lo mencionan en su lema. Así es, Normita, pues el Excelsior, el periódico de la vida nacional. La misma nota de Ernesto Zedillo: me equivoqué en lucha contra drogas, dice Zedillo, quien ahora propone legalizarlas. Y bueno, también viene la nota referente a estos 7 muertos allá en Peribán, en esta tromba en Michoacán. UNAM cesa al secretario de Atención a la Comunidad. Implante logra que caminen. Pacientes que tras accidentes quedaron parapléjicos volvieron a caminar gracias a un implante de electrodos instalado en su columna. Esto es un gran avance porque uno de los temas difíciles de acceder era precisamente problemas neurológicos en la columna vertebral, y bueno, se empiezan a dar los avances en donde ya se logra que algunos pacientes de este estado caminen. Piden plan contra sargazo en el panel de alto nivel para construir una economía oceánica sostenible. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso por preservar la riqueza marina y propuso encontrar una solución ante la llegada del sargazo. UNAM cesa al secretario de Atención a la Comunidad. Siguen allí los reacomodos precisamente después de estos hechos lamentables de los porros que se dieron hace unas semanas. Cuestionan declaratoria de monumento. Esto se refiere a
el expediente que busca sustentar la protección del acervo de Octavio Paz y que no tiene inventario de bienes ni copia del testamento. Bueno, pues la inflación bajó a 4.8% en septiembre. Sindicalizados exigen pago del ISR. Ante las protestas, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que no habrá excepciones en la austeridad. Capturan a Custodio con huachicol, esto allá en el estado de Hidalgo. Pues esto es el periódico Excelsior, precisamente en la primera plana. Y también lo que destaca hoy el periódico Milenio, donde dice que ya son 12 tráilers con cuerpos en 6 ciudades. Ante la alza de la violencia, Guerrero, Baja California y Veracruz también han recurrido al uso de cajas refrigeradas. Es increíble lo que se ha encontrado en todos estos cuerpos. Ahora 6 en 6 ciudades. Es increíble. La prohibición está mal, dice Zedillo, reconoce que en el tema de las drogas siguió una política equivocada. Videgaray presente, avalan 130 países plan de Trump para reforzar cooperación antinarco. Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos admite Marina medidas por la desaparición de 36 personas en Tamaulipas. Transparentes montos, los salarios en la Corte de 23.779 a choferes hasta 269,000 a ministros. Pues imagínate, querrá ser chofer precisamente del Poder Judicial de la Federación, 23,000 pesos. Bueno, a ver qué dicen los médicos, por ejemplo, del Seguro Social, del ISSSTE, que les pagan eso efectivamente. No faltará promoción, dice ProMéxico, UTEL e Imán de la Inversión Carreño. Senadores buscan acuerdo para contratar seguros de vida y médicos con sus propios recursos. Pues como debe de ser, así debe de ser, que cada quien pague su servicio médico privado. Y una foto que destacan hoy, donde se encuentra el actual secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, con el señor Donald Trump. Dice el canciller y el mandatario de Estados Unidos intercambian unas palabras en el foro de la ONU contra estupefacientes. Pues está aquí una foto precisamente de ahí donde se están dando la mano. Michoacán, 7 muertos por las lluvias. Desbordamiento del río Cutio en Peribán dejó además 1,000 damnificados. Pues esto es lo que destaca hoy el periódico Milenio en su primera plana, y son los periódicos que destacar a nivel nacional. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí en la mañana. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Lunes a viernes a las 7 a.m. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano.
Desde hace más de 40 años, Carlos Sánchez de Lara ha reunido piezas de Coca-Cola, convirtiéndose así en uno de los mayores coleccionistas de la marca. 30,000 piezas aproximadamente, que van desde corcholatas hasta sombrillas, mesas, muebles, todo lo que se te ocurra de Coca-Cola. El mexicano ha recorrido varias partes del mundo, buscando piezas únicas y ediciones limitadas de los productos rojiblancos. Es como adrenalina pura. Así como están los deportes extremos, a mí una pieza, otra pieza, tenerlas, verlas. Cuando yo empecé, las ponía en el piso todas. Ahora son tantas que si las pongo en el piso, pues necesito una cancha, ¿no? Las ediciones limitadas del Bicentenario forman parte de sus objetos más preciados. La colección del Bicentenario, que se diseñó en México, realmente fue un suceso. Es la colección más grande en un solo set de botellas, que son 32, una por cada estado. Entre su colección, uno puede encontrar piezas elaboradas por artesanos independientes y botellas de varios países del mundo. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Ya estamos de regreso aquí, seguimos en la mañana y bueno, hoy también comentarles todo lo que se destaca en los medios locales en el estado de Quintana Roo, Rodrigo. Así es, en Luces del Siglo, periodismo de verdad, en su portada. En 1513, tras cruzar el Istmo de Panamá, el explorador español Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo en atisbar el Océano Pacífico. Y mire usted, gastan 117.9 millones de pesos en brigadas verdes. Contrató Ayuntamiento a una empresa Patito para el programa electorero. Concluirá gestión municipal sin cumplir los beneficios trazados. Les tenemos una nota preparada de todo esto. Más de 117 millones de pesos costó al gobierno verde ecologista, encabezado por Humberto Estrada Barba, el alquiler de camiones empleados por 2 años en su programa electoral Brigadas Verdes. Fue el 3 de octubre de 2016, a una semana de haber tomado posesión, cuando el municipio anunció los beneficios de estas acciones, con las que pretendía, sin éxito, catapultar su carrera política en el futuro inmediato. Como escenario eligió la región 232 para dar el banderazo de salida del parque vehicular, que desde entonces, y por 2 años de gestión, se haría cargo de la labor de remozamiento del entorno urbano, así como de los trabajos específicos de bacheo en calles y avenidas. En ese evento, el municipio detalló que para cumplir el ambicioso programa, el ayuntamiento contaba con 750 elementos de campo que se repartirían el trabajo en 12 brigadas diarias, con un equipo de 70 vehículos y más de 500 herramientas, junto con 11 unidades de mantenimiento de terracerías. Lo que en ese momento no dijo es que parte del parque vehicular sería rentado a la empresa Durabont de México, SADCB, constituida apenas 15 meses atrás, el 24 de septiembre de 2015, sin experiencia en el ramo y entrenada para empezar a operar con el nuevo gobierno. El 13 de diciembre de 2016, el ayuntamiento aprobó la licitación pública nacional MBJ
OFMDRMLP002-2017 por la cantidad de 67.574.640 pesos para el servicio de renta de camiones de 3.5 toneladas para realizar trabajos a las direcciones de parques y áreas jardinadas, atención a demandas emergentes, bacheo, pipas, pozos, limpieza de playas y trabajos a la Dirección General de Servicios Públicos que preside José Luis Castro Garibay. Así es. Pues este despilfarro, vamos a llamarlo así, de toda esta brigadas verdes, que finalmente, como se dice en la portada, es un programa pues electoral básicamente, puesto que la empresa donde se le adjudicó directamente el contrato para este programa de brigadas verdes, déjeme decirle algo, la empresa se constituyó en 2015. ¿Y dónde crees que se encontraban las oficinas de esta empresa? En una oficina de la unidad Nader, precisamente una oficina del municipio de Benito Juárez. O sea, todo está fabricado, maniobrado precisamente para pues ser parte de ellos mismos este negocio. Y sí, y si le hacemos una auditoría y nos vemos lo que realmente hubiera costado manejar esos camiones y recoger esas brigadas verdes trabajando precisamente a recoger lo que se llevaban esos camiones, pues nos daremos cuenta que está muy lejos precisamente de esta cifra, porque bueno, pues por ahí va este asunto. Así es. Eso es lo que destaca hoy en su primera plana Luz del Siglo. Igual de otra nota, doctor. Así es esto. Bueno, ahí tiene usted 119 millones de pesos en brigadas verdes. Y bueno, acecha quiebra a Tricolor. Todos saben lo que pasó. Perdimos contundentemente la elección, reconoció el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional el pasado julio. La magnitud de la derrota nos obliga a reflexionar, dicen. Y bueno, vamos a ver qué pasa a la larga con este partido. Por lo pronto vamos a darles la información precisamente de lo que ellos dicen. Tiene el PRI cartera vencida. Todos saben lo que pasó. Perdimos contundentemente la elección, reconocía el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional el pasado julio. La magnitud de la derrota nos obliga a reflexionar, se exhortaba. A 2 meses de la histórica derrota, la cuesta se inclina aún más para el tricolor, pues este año enfrenta una cartera vencida de más de 1 millón de pesos. Así lo dijo el presidente del PRI Quintana Roo, Manuel Díaz Carvajal, para luego de afirmar que los pendientes económicos menguarán la capacidad operativa del partido en lo que resta del 2018. En los próximos meses, el PRI está obligado a realizar una consulta en la que las bases elegirán al próximo dirigente estatal, así como a los candidatos que contenderán en las próximas elecciones de 2019, en las que se disputarán un total de 25 cargos, 15 diputaciones por mayoría relativa y 10 por representación proporcional. Las consultas consumirán parte del presupuesto asignado para lo que resta del año, por lo que sostener las estructuras de trabajo político será cuando menos dificultoso, aseguró Díaz Carvajal. A los gastos mencionados se suma el adeudo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral INE, en su resolución INE/CG 1035/2018, fijó al PRI Quintana Roo por la cantidad de 29,579 pesos por incumplir en temas de fiscalización. Adicionalmente, por Quintana Roo, PRI, Partido Verde Ecologista de México, PANAL, como coalición, el órgano electoral le impuso un recargo de 366,062 pesos. A nivel nacional, el tricolor se hizo meritorio de una sanción de 97,647,599 pesos. Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Claudia Ruiz Massieu, anunció el pasado sábado que quedó suspendida la administración de prerrogativa federal, por lo que se ajustarán los pagos de todos los militantes adscritos a dicho órgano. Entonces, como el PRI pasa por una mala racha financiera y para evitar despidos, se optó por ajustar salarios de los inscritos al partido más longevo del país. Aunque en noviembre de 2017, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó para el PRI un financiamiento de 13 millones de pesos, poco más de 1 millón por mes, los desajustes ya
mencionados ponen en peligro su salud financiera. Aún más, el mismo día en que Ruiz Massieu informó sobre los recortes, embargaron de manera precautoria las oficinas del Comité Directivo Estatal para garantizar el pago de $500,000, más lo que se acumule, a 52 trabajadores priistas que fueron cesados en agosto de 2016. Y es que la Junta de Conciliación y Arbitraje ejecutó laudos por despidos injustificados en contra de dicho comité, ocurridos cuando Raimundo King de la Rosa era el dirigente estatal. Las oficinas quedaron desmanteladas y se prevé que el siguiente paso en el embargo sea con las cuentas que administra LECRO, es decir, los más de $1,000,000 con los que cuenta el tricolor cada mes no estarían asegurados. La transformación futura del PRI debe ser del tamaño de su derrota actual, concluía Comité Estatal en el documento Resultados Electorales Quintana Roo 2018. Sin embargo, la prometida transformación se puede ver comprometida por falta de recursos. Bueno, dicen que la derrota es huérfana. Y en este Sí. caso, bueno, después de toda la problemática que tienen ahora el Partido Revolucionario Institucional, sobre todo aquí en el estado de Quintana Roo, y hay que recordar algo también, el edificio que se encuentra aquí en Avenida Nader también tiene grandes problemas porque creo que ese edificio era parte del gobierno del estado, entonces ahora hay que ver. Ahora que ya no hay dineros para estarlo manejando y para estar manejando muchas otras cosas que se manejaban, pues ahora va a empezar a salir a la luz muchas cosas. Definitivamente, pero además, como bien reconoce el señor Díaz Carvajal, hablando del Partido Revolucionario aquí en Quintana Roo, bueno, uno de los problemas que están enfrentando en este momento, bueno, pues es todos los laudos de los despidos injustificados que tuvieron en este partido y de que, bueno, pues ahora no tienen dinero para pagar. Entonces, en ese caso, incluso si usted se da una bolsita por ahí, por el Partido Revolucionario aquí en Avenida Nader, va a encontrar, da tristeza porque además está totalmente el edificio desmantelado, no hay nada, o sea, algunas sillas nada más, no hay computadoras, no, o sea, entre los propios priistas desmantelaron ahí parte de lo que es el partido, prácticamente lo dejaron en ruinas, no solamente en la votación, sino también en lo físico. Ese edificio está totalmente en ruinas. Es que en general hay excepciones, hay que decirlo, hay excepciones, pero en general pues son expertos en eso. Ya vimos cómo se quedaron las oficinas del gobierno estatal precisamente, Normita, hasta los apagadores de la luz se iban. Pues está pasando lo mismo en el edificio del Tricolor aquí en Quintana Roo y bueno, en este edificio pues emblemático porque finalmente está en el primer cuadro de la ciudad, donde el PRI en sus mejores épocas, bueno, pues siempre lo veías atiborrado de gente. Hoy es un desierto. Qué pena de verdad. Pues sí, no hay que repartir. No hay nada que repartir. Ahí por convicción, sino por la repartidera. Hoy no hay que repartir, pues no, ni quien sea persona. Eso tiene usted. Pues fíjese que eso del sargazo que ha venido aquejando precisamente a las costas de Quintana Roo y a las costas del Caribe en general, pues ya es un tema de interés internacional precisamente, y bueno, esto se discutió también allá en una reunión que tuvo Enrique Peña Nieto frente a los jefes de Estado de 11 países en un evento celebrado en Nueva York. Y digo, como quintanarroenses, qué bueno que esto ya se está llevando a este tipo de foros, precisamente para que se le pueda atender conjuntamente por todos los países de la región. Vamos a la nota. El arribo masivo de sargazo puede tener graves repercusiones ambientales, económicas y sociales en países del Caribe, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto frente a los jefes de Estado de 11 países en un evento celebrado en Nueva York. Peña Nieto acudió a la reunión inaugural del panel de alto nivel para construir una economía oceánica sostenible, del cual es miembro, junto con otros mandatarios como el de Australia, Chile, Indonesia, Jamaica, Japón y Portugal, entre otros. El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado para establecer una estrategia conjunta que haya soluciones a la llegada atípica de sargazo a los litorales del Atlántico Poniente, informó la presidencia en un comunicado sobre el evento. Además, aseguró que preservar la riqueza marina es una tarea prioritaria para México, que cuenta con una superficie marina de más de 3 millones de kilómetros cuadrados y más de 11,000 kilómetros de costas, de las cuales viven más de 30 millones de personas. México tiene una firme determinación de alcanzar un equilibrio entre crecimiento económico, seguridad alimentaria y conservación de los ecosistemas, dijo el mandatario.
En su edición del 13 de septiembre, Luces del Siglo informó que la superficie que actualmente abarca el sargazo en las costas del Mar Caribe ha disminuido en 40% de junio a agosto, de acuerdo con lo reportado por la Universidad Internacional de Florida. El combate a la macroalga ha costado a la entidad 520 millones de pesos, desde los recursos devengados por el Fonden hasta la contratación de barreras que atajan el sargazo cuando aún se encuentra flotando en el mar para impedir que recale en las costas del estado. Asimismo, el presidente propuso la realización de una conferencia regional con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, en la que se analicen factores como el cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la contaminación marina. Pues fíjese usted que no nos podemos olvidar aquí, estando en Quintana Roo precisamente, primero que nada que estamos en época de huracanes y que estamos en zona de huracanes y que tenemos que estar pendientes constantemente. Ya, bueno, lo sabemos, es algo de nuestra realidad. Y en este tema precisamente la Coordinación Estatal de Protección Civil da seguimiento a la evolución de la depresión tropical Kirk y la tormenta subtropical Leslie, aunque por su lejanía en este momento no representan ningún riesgo para las costas de Quintana Roo. Kirk se localizó ayer a 5.670 kilómetros del este-sureste de las costas. Leslie se localizaba a unos 2.045 kilómetros al oeste de las Islas Azores y presentaban movimiento al sur a 9 kilómetros por hora. Sin embargo, bueno, ahí están, ya los estamos monitoreando, ya tenemos que estar pendientes de ellos, aunque por lo pronto no representen ninguna amenaza para el estado. Así es, definitivamente, pero bueno, como siempre hay que estar precavidos y ya sabe que octubre, dentro de pocos días estaremos pues recordando el huracán Wilma, el 22 de octubre de 2005. Así es, va a ser el aniversario de este duro huracán que causó estragos en Quintana Roo y que también sacó lo mejor de no solo los quintanarroenses, sino de los mexicanos, porque la verdad es que tuvimos una respuesta ya que pasó este meteoro, una respuesta, bueno, antes de que se fuera de las costas quintanarroenses ya estaban las brigadas precisamente de la Comisión Federal de Electricidad aquí en Tabasco, cerca, listos para entrar. Y bueno, en unas semanas se vieron cambios extraordinarios después de la destrucción que precisamente trajo al estado. Y bueno, es algo que, bueno, vamos no a celebrar, pero a conmemorar precisamente este aniversario de este huracán que nos pegó tan duramente. Y bueno, como en Quintana Roo los ciudadanos estamos preparados, como siempre, ya tenemos esta cultura en cuestión de la época de huracanes, en que recuerde que hay que tener pilas, velas por cualquier cosa, pero como dices, por lo pronto aquí no tenemos ningún peligro, pero siempre hay que estar preparados. Hoy, por ejemplo, aquí en el municipio de Benito Juárez vamos a tener pues un clima medio nublado, lluvias dispersas con chubascos acompañados de actividad eléctrica bochornosa, vientos del este y noreste de 15 a 25 kilómetros con rachas ocasionales más fuertes. Hoy tendremos una temperatura máxima, así es que prepárese, de 33 grados a 35 grados centígrados. Exacto. Mínima de 22 a 24 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy fue a las 6:42 de la mañana y la puesta del sol será a las 7:04 en la tarde. O sea que estése preparado, va a haber muchísimo calor, muchísima humedad, así es que prepárese para el día de hoy. Prepárese para seguir sudando. Demasiada humedad. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos aquí porque tenemos más información que queremos compartirle. Hace 141 años nació Plutarco Elías Calles en Guaymas, Sonora, personaje que sería presidente de México de 1924 a 1928. Nació en una familia acomodada, sin embargo esta situación terminó cuando su padre los abandonó y su madre murió. Años más tarde ingresó al ejército, decisión que lo acercaría a la política. Durante su gobierno hizo grandes aportaciones al país, como crear al Banco de México en 1925, motivo por el cual se tuvo que ajustar la economía nacional. Otras políticas económicas que creó fue una moneda estable que tuviera el mismo valor con el paso del tiempo, una hacienda renovada con expertos en finanzas y la implementación del impuesto sobre la renta. Estableció que los mexicanos podrían adquirir tierras y agua en cualquier parte, a diferencia de los extranjeros que no podrían comprar propiedades ni tener concesiones en minas, agua
aguas e hidrocarburos hasta cierta distancia de la frontera. Por otro lado, al término de su gestión presidencial, fundó el Partido Nacional Revolucionario, el cual fue el antecesor del PRI, siendo Pascual Ortiz su primer candidato. Fue una figura muy importante dada la influencia que tuvo en el gobierno de Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez Luján, época a la cual se le denomina como el Maximato, que comienza al término de su mandato en 1928, extendiéndose al año 1936. Este gran poderío terminó cuando Lázaro Cárdenas ganó las elecciones presidenciales al ser postulado por Elías Calles. Sin embargo, no quiso seguir sus órdenes, por lo cual, al ganar, lo exilió a California. Años después, regresó a México sin meterse a la política para fallecer el 19 de octubre de 1945. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Hoy, en Entre Muros, el cuarto de los niños. La habitación de los más pequeños de la casa debe dar prioridad a su comodidad. Para Paulina Sarkis, interiorista y directora creativa de Nilo Vanilo, lo ideal es no saturar a los niños aún más de lo que su entorno lo hace. Tener recámaras que se alejen de las explosiones de color y les den soltura depende de una correcta decoración, elección del mobiliario, accesorios y textiles. Lo primero que aconsejo es eliminar el género. Sé que a lo mejor es algo muy disruptivo, algo a lo que todavía no estamos acostumbrados mucho los mexicanos, pero en general nosotros utilizamos muchísimo el gris, el blanco, el hueso, porque lo que queremos es que todo el mundo pueda usar las habitaciones. La elección del mobiliario puede responder a las necesidades de los niños conforme vayan creciendo. De esta manera, no habrá necesidad de cambiarlo en cada etapa de su vida. Y lo que yo recomiendo en el acomodo es que los muebles te puedan funcionar para diferentes cosas, ¿no? Que de pronto el Moisés se pueda convertir en un área de guardado para cobijitas, para peluchitos, que a lo mejor el mismo buró o la mesita nos pueda servir con esas dos funciones, ¿no? O sea, mesita de escritorio, que sea buró. Apegarse a una sola paleta de color dará gran armonía a la habitación. Por otro lado, también se aconseja elegir muebles de un solo material, por ejemplo, encino o cobre, pues en palabras de la experta, este metal tiene grandes bondades. Porque este material le da un boost al sistema inmunológico y al sistema digestivo de los niños y de todo el mundo. O sea, todos deberíamos estar en contacto más con el cobre. Puedes poner color en donde quieras, en un papel tapiz y en cosas más lucidoras, no tanto en mobiliario. La idea es que el mobiliario siempre evolucione y se quede neutro y que lo demás pueda cambiar. Que lo demás sea en donde la gente se pueda expresar. A mí para los niños me gustan mucho las fibras naturales y eso para los niños es muy bueno. Aunque sí, siempre estar cerca de las fibras naturales y de los materiales más en crudo que se pueda es lo mejor que puede pasar. Como elemento final no puede faltar alguna mesa de trabajo que incentive el desarrollo creativo de los niños y para no romper con la estética del cuarto, se recomienda que ésta sea lo más neutral posible. No olviden seguirnos en @refentremuros. Hasta la próxima. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.
LSD Noticias presenta Deportes. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, aseguró que ni Tigres ni Monterrey serán sancionados luego de los hechos violentos que dejaron al integrante de una barra en el hospital. El motivo es que el incidente ocurrió a kilómetros del estadio, por lo que no se puede culpar solamente al fútbol. En otras noticias, el croata Luka Modric fue reconocido con el premio de Best al mejor jugador del año. El jugador logró este año el tricampeonato de Champions League con los merengues, además de firmar un subcampeonato con su selección en el Mundial de Rusia. Para terminar, el equipo mexicano acabó en el 9º lugar en el Campeonato Mundial de Pararremo celebrado en Bulgaria. Los mexicanos compitieron en la prueba de bote mixto de 4 pares de remos cortos con timonel. Esta fue la primera vez que México participó en este evento. Estamos de regreso, seguimos aquí en la mañana con esta cápsula deportiva, como siempre, y aquí en el estado de Quintana Roo, que tenemos muchas actividades deportivas, mi querido doctor. Bueno, pues siempre es bienvenido toda la área para fortalecernos físicamente. El deporte es una parte fundamental precisamente de la sociedad y bueno, aquí está la mañana presente. Así es, recuerde que estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo. Y quiero agradecer a todos nuestros seguidores que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Luces del Siglo. Hay un comentario que le quiero compartir, donde nos dice Tarika, dice Cancún, hablando precisamente de la portada de la nota principal de Luces del Siglo, donde gastan muchísimo dinero en el tema de las brigadas verdes. Bueno, pues él nos hace un comentario, nos dice Cancún, de 10,000 millones de hoyos, de errores de jardines sin limpiar, de robos, de tranzas, elementos improvisados, en un gobierno que requiere seriedad en su manejo, que se vayan. Ahora necesitan que les hagan una auditoría antes de que se vayan, efectivamente. Pues sí, tanto que cacarearon que era un Cancún de 10, pues como dice ella, un Cancún dice de 117 millones de pesos, solo en brigadas verdes, porque son muchos más millones en otras cosas, y nos dejan un Cancún con mucho que desear. Bueno, pues tendrá una tarea prácticamente la presidenta electa Mara Lezama, que bueno, va a tomar protesta este próximo 30 de septiembre, en donde, bueno, pues lo que le pediríamos como ciudadanos es precisamente hacer una revisión de todas esas cuentas y desvíos de lo que se han señalado y donde efectivamente tenemos pruebas de todo ese despilfarro de recursos públicos, porque son recursos que usted paga impuestos y finalmente, bueno, pues no hay una transparencia en lo absoluto. Bueno, pues estaremos pendientes ahora que llegue esta nueva administración, como el mensaje que ha dado Andrés Manuel en un plan de austeridad y de revisión de todo lo que sea corrupción precisamente en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Y como dices, Norma, el éxito tiene muchos padres y madres, pero cuando hay fracaso, las derrotas son huérfanas. Porque bueno, cuando recién entraba precisamente Humberto Estrada como presidente municipal, bueno, ahí andaba todo el mundo. Y ahorita, ante el fracaso precisamente de esta administración, todo el mundo volteando para otro lado, nadie sabe, nadie supo, y bueno, vemos precisamente lo que sufrimos, como esta muchacha nos comentaba, precisamente solo en ciertas colonias de 10, ¿de cuántos hoyos? De 10,000 hoyos. Este Cancún de 10,000 hoyos. Y bueno, pasando a otro tema, y pues uno de los que estamos enfrentando en este momento, pues en este año, en el pasado verano, donde, bueno, pues el tema del sargazo cada día cobra mayor urgencia, y es que suplican en Pulticup atender el sargazo acumulado, puesto que ya hay víctimas. ¿Quiénes son? Las tortugas. Y es que lo hemos visto todo el tiempo desde el punto de vista de los turistas, y bueno, hay otras víctimas, ahí están estas, las tortugas. Vamos con la información. La flora y fauna de la poco visitada ensenada Pulticup en la Costa Maya corre peligro frente a una espesa capa de sargazo, denunció el representante de esa comunidad, William Irola Canto.
informó que son mantos de hasta 10 metros de longitud y 1 metro de grosor los que se mantienen varados frente a las costas, causando la muerte de tortugas, peces y aves. Para el entrevistado, la situación no ha ameritado la acción de las autoridades, pues se trata de una zona que no genera dividendos en grandes cantidades. Pero para sus habitantes es claro que la extracción de la macroalga se centra únicamente en Playa del Carmen y Cancún, lugares a los que se han destinado casi 70 millones de pesos para su combate. Ante ello, el representante de Pulticub solicitó que se implementen acciones similares en la Costa Maya porque la degradación ambiental es grave en la zona. Estamos en temporada de anidación de tortugas, nacen unas 200 por día. De estas, la mitad llega al mar, pero allí quedan atrapadas entre el sargazo y mueren envenenadas o asfixiadas. Lo mismo ocurre con los peces y ya se siente hedor, sostuvo. Comentó que algunos habitantes intentaron extraer sargazo con medios propios, pero fue imposible pues el arribo de algas les superó. Al no ser una zona hotelera como Cancún o Playa del Carmen, las autoridades no nos prestan atención, pese a que hemos suplicado en varias ocasiones y hemos explicado las consecuencias que se tendrán, señaló. Pues mira, todo lo que se ha dado con esta contingencia, vamos a llamarlo así, en el tema del sargazo, y bueno, de que todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo ha habido pues incluso algunas iniciativas ciudadanas en el tema de ayudar a quitar este sargazo de las playas, pero si no hay una supervisión de los expertos, como es en este caso, pues hay una afectación. En este caso fueron las tortugas. Ya ves que al inicio trataron de meter incluso camiones o tractores para poder pues remover este sargazo, y donde pues se llevaban parte de la arena. Los nidos y huevos que había ahí. Exactamente. Aquí, si no existe supervisión o asesorarnos como ciudadanos, digo, toda la iniciativa ciudadana siempre es buena, pero sí tenemos que asesorarnos por parte de los expertos para que no haya una afectación, y precisamente algo que ha costado mucho dinero, precisamente la conservación de la tortuga marina. Entonces, y a este respecto, Normita, mandan video de Kilian Irola que habla respecto de las muertes de las tortugas. Tenemos este video. William, según sabemos de que hay una problemática que se está generando en Pulticub, en la zona de la Costa Maya, respecto a la muerte de tortugas recién brotadas por el sargazo y las especies y las aves. Pero coméntanos, por favor. Bueno, sí, mira, lo que pasa es que hay un descuido por parte de las autoridades que no se aplican con los programas para retirar el sargazo. No puede ser posible que México no tenga un programa y Centroamérica sí tenga programas y países más pobres que nosotros. Cuando la tortuga evoluciona, que nace, que tiene su única perspectiva para salvar su vida, escapándose de las aves, es el agua. Pero llegan al agua y se encuentran con una franja de 10, 15, 20 metros de sargazo que no les permite escapar, nadar para poder seguir su vida. Las autoridades no crean un programa, no tienen un equipo, no hacen un estudio, no hacen una evaluación, no hacen nada al respecto. Creo que están esperando que el sargazo se seque y se muera solo. Lo único que van a provocar es que todas esas especies protegidas que existen en las costas quintanarroenses, que son uno de los atractivos de las zonas de la biosfera de Siancán, que supuestamente es para protegerlas, las estamos dejando morir al no retirar el sargazo. Willy, ¿en qué es imposible cuantificar como cuántas tortugas estarían brotando o falleciendo? Pues yo digo, cada nido brotan 200, se comen los pájaros 50, pon tú la mitad, las otras 50 que llegan al agua, pues se ahogan. Antes había una perspectiva de vida de cada nido, vivían 10, de 200 vivían 10, pero ahorita con esto no vive ninguna porque todas se están muriendo en la orilla de la playa. Es una vergüenza y una pena que llegues a la costa donde anida la tortuga y te encuentres con esto y las autoridades callan el asunto, o sea, guardan silencio. No hay que guardar silencio, hay que gritarlo, hay que resolverlo, hay que hacer algo. No podemos permitir que en unas costas como las de Quintana Roo, que tenemos una belleza, ver el brotar unas tortugas es una belleza, es algo privilegiado, no lo cuidemos, no puede ser posible. Gracias.
Pues si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, en este caso la vida marina, que es el atractivo fundamental de este destino turístico, bueno, pues si no nos preocupamos los que vivimos en esta casa, pues ¿quién lo va a hacer, no? Pues fíjate que sí, así es. Y luego incluso sí vemos a turistas y gente que viene de fuera que sí se preocupan más que nosotros, ¿eh? Sí, Tenemos que preocuparnos definitivamente, porque además, mire, ya va más allá de si le gustan o no los animales y si cree o no en la defensa de la naturaleza. Usted tiene aquí sus intereses, tiene su negocio. Para los que solo entienden ese idioma del dinero, bueno, pues no van a seguir ganando dinero si la naturaleza se termina. Así es que la tenemos que defender, no importa la vertiente que le importe a usted, la tenemos que defender, la tenemos que cuidar. Y hablando de ese cuidado también, cientos de familias turistas y autoridades se unen también al llamado de rescate del cangrejo azul. Le hemos preparado una información sobre esto. La zona hotelera en este destino turístico se ha vuelto un obstáculo de grandes proporciones para los pequeños ejemplares de cangrejo azul que cada año se mueven por instinto en la fecha que les marca su ciclo para migrar hacia el mar a depositar sus huevecillos. Entre los meses de septiembre y octubre, especialmente durante las noches de luna llena, estos crustáceos azules emergen de sus guaridas en el manglar de la laguna Nichupté y de los alrededores para emprender un peligroso recorrido por el flujo de automóviles que por ahí circulan, lo cual alertó a la sociedad civil y a las autoridades municipales para crear una campaña de protección y cuidado. Con apoyo de la Dirección de Ecología, en 1991 se creó esta iniciativa, la cual consiste en una brigada de voluntarios que se mantienen al pendiente de los movimientos de estos pequeños animales. De esta forma, cientos de familias, autoridades y turistas se dan cita durante los días del cruce de los cangrejos para ayudarlos a llegar al mar, usando cubetas, palas, bolsas, cajas de plástico y otra infinidad de artículos comunes a fin de poner a los cangrejos adentro y cruzarlos sanos y salvos hasta la playa. Se estima que son miles los cangrejos salvados de esta manera cada año. Chicos y grandes se encuentran en la mesa de registro portando guantes de jardinero para evitar que los cangrejos azules les pinchen los dedos, y también es recomendable llevar ropa blanca o de colores claros, así como una linterna. Los puntos de reunión para realizar la actividad son el Mirador, Punta Nizuc, Malecón, Tajamar, Playa Las Perlas y Playa del Niño en Puerto Juárez, con horario de 19 a 21 horas los días 25, 26 y 27 de septiembre. En estas campañas que hacen por la conservación del cangrejo azul, hay que decir también que las escuelas hacen jornadas para que los niños por las noches vayan a hacer, precisamente porque es cuando hacen este cruce de la laguna Nichupté hacia el mar, aquí en Cancún. Y en ese sentido, bueno, pues es hasta divertido para los niños todas estas campañas que hacen, porque es otra de las cosas, salen regularmente o hay más en época de cuando hay luna llena. Así es un fenómeno que se da más en luna llena. Y bueno, ya le decíamos a usted algunos días, hablando precisamente del tema, cómo se llenaba precisamente, bueno, era un tapete completamente la avenida Cuculcán en el cruce de estos cangrejos, donde uno no podía prácticamente ni caminar. Imagínense cuando pasaba un coche, bueno, pues quedaba eso como lleno de calcomanías, como un tapete, pero afortunadamente en aquella época pasaban pocos vehículos. Hoy es una verdadera barrera ininterrumpida de vehículos que no permitiría que pasara uno de los millones de cangrejos que pasaban en otras épocas. Y bueno, sobreviven, porque la verdad es que después de haberlos vistos en su momento, que de veras usted no podía ver el pavimento de la alfombra de cangrejos cruzándolo. Hoy, bueno, sobreviven así, porque bueno, hay estas campañas que además sí fomentan muchas cosas, ¿no? La participación de los niños, el respeto a la naturaleza, la unión familiar. Y bueno, sin estas brigadas, porque son unas brigadas, donde se recuperan a los cangrejos por un lado y se les cruzan, pues ya se hubieran extinguido, por lo menos en esta parte de Quintana Roo. Así es que bueno, qué bueno que viene ya esta campaña y ojalá haya muchos cangrejos azules que cruzar. Y sobre todo la participación ciudadana para estas campañas. Bueno, pues mire, también luego hay cosas disfrazados de protección al ambiente que son solo para hacer negocio. Y mire, no descarta la Secretaría de Medio Ambiente activar los verificentros.
Un estudio de calidad de aire estaría listo en octubre. Y dígame usted, ¿sabemos los verificentros lo que ha pasado en la Ciudad de México? Que han sido solo centros de corrupción y de burocracia. Pero bueno, hay quien se empeña en ponerlos aquí en Quintana Roo. Y bueno, más bien debería decir, hay quien se empeña en hacer negocio. Vamos a ver la nota. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluará en octubre la viabilidad de la operación de verificentros en el Estado, con base en estudios del aire que realiza un grupo consultor externo. El titular de la dependencia, Alfredo Arellano Guillermo, sostuvo que una vez que se tengan los estudios técnicos, se verificará el costo-beneficio de esta política, ya implementada en las grandes urbes del país. Agregó que se revisarán las posibilidades de esta estrategia ambiental con el objetivo de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. La instalación de los verificentros, sin embargo, pende de un hilo desde hace varios meses, luego de que se revocaron las concesiones entregadas a 12 empresarios durante la administración de Roberto Borge Angulo. Este mecanismo de protección al medio ambiente implica para los ciudadanos pagar una cuota de unos 600 pesos anuales aproximadamente, motivo por el cual en 2016 fueron revocadas, pese a que una de las primeras instalaciones, ubicada en la avenida Universidad de Chetumal, estaba casi concluida. El mes pasado, la titular de la Secretaría de Finanzas, Johanet Torres Muñoz, declaró que la dependencia estaba lista para iniciar el cobro de las verificaciones vehiculares, aunque aún no tenían fecha de inicio. Un día después, Torres Muñoz rectificó y expuso a través de su cuenta de Twitter que por instrucciones del mandatario estatal no se instalarán este año los centros de verificación vehicular. Aunque la propuesta no ha sido bien recibida por la población, en mayo pasado, la bancada del Partido Verde Ecologista promovió la activación de estos centros en el Estado. El diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, líder de la fracción, argumentó que aunque los niveles de contaminación no son tan visibles por el hecho de que las actividades se dan junto al mar, las emisiones de carbono suben a la atmósfera. También en noviembre de 2017, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso local intentó destrabar la discusión en torno a los centros de verificación vehicular y determinar si realmente existía la necesidad, pero no fue más allá de las intenciones. La diputada del Verde, Santi Montemayor, presidente de la comisión, planteó en su momento que la medida se aplicaría únicamente a transportistas y sectores de mayor impacto, más no a particulares. Si en octubre la Secretaría de Medio Ambiente apuesta por hacer obligatoria la verificación vehicular, la decisión deberá ser ratificada por el Congreso local. Bueno, pues esta iniciativa del Partido Verde, de la fracción parlamentaria de este partido, pues son los que están tratando de que se lleve a cabo se abran ya estos verificentros. Hay que recordar que este tema surgió precisamente de este partido, y aquí en el Estado quien fue uno de los grandes promotores fue precisamente Jorge Emilio El Niño Verde. No es raro que ahora el diputado José de la Peña pues esté prácticamente encabezando junto con Santi Montemayor para que se abran estos verificentros. De verdad que si realmente supiéramos que va a haber o que se está de alguna manera beneficiando en el tema de la naturaleza, el no contaminar, bueno, no estaríamos en oposición. El tema aquí, que como tú bien dijiste al inicio de esta nota, son centros de corrupción. O sea, en la Ciudad de México, por mucho tiempo que ha estado este programa vigente de la verificación, se han encontrado de que hasta los emblemas, esos hologramas que se ponen en los autos, había miles de falsificados precisamente, y te los vendían igualmente a casi a mitad de precio, pero bueno, sin pasar realmente por la revisión de un verificentro. Aquí ya se instaló el primero en la ciudad de Chetumal, como decimos en la nota, y tendría un costo aproximado entre 600 y 650 pesos anuales. Sin duda, Quintana Roo, y eso dicho por las empresas automotrices, somos un estado donde hay pocos autos viejos. La mayoría son autos son modelos nuevos. Pero aún así, yo preguntaría a los ciudadanos, ¿estamos de acuerdo en que haya estos centros de verificación vehicular? O sea, ¿usted cree que sea necesario? Yo creo que aquí tendría que valorarse una consulta ciudadana, saber qué opinan los ciudadanos, y entonces sí,
bueno, pues plantear si se pueden abrir o no estos beneficiarios. ¿Está usted de acuerdo en que se abran estos centros de negocio de los del Partido Verde? Porque son eso. Bueno, pero ya vimos precisamente en la nota que el gobernador también con todo eso que estamos diciendo, ya dijo, mira, por lo pronto este año olvídenlo, ya veremos después, pero definitivamente, como dices, Norma, no es algo que le veamos el beneficio, y sí toda la burocracia que viene detrás, toda la corrupción que viene detrás, y yo creo que, bueno, tenemos que ir alzando la voz los ciudadanos para rechazar esto, o no, si la mayoría dice que no, pero bueno, me atrevo a creer que la mayoría no va a estar a favor de estos centros de corrupción. Usted que nos ve, ¿qué opina? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Ahora sí que participe a través de nuestras redes sociales si está de acuerdo o no en que se abran estos beneficentros. Por lo tanto, el gobierno del Estado, por parte del gobernador, dijo que hay que esperar, pero bueno, pues aquí como están empeñados los diputados, y todavía les falta un año de legislatura. Todavía pueden dar mucha lata. Pueden dar mucha lata, efectivamente, el que estén promoviendo precisamente por el lado del Partido Verde. Que déjeme decirle, el Partido Verde, en la historia de que se creó, no ha sido más que un partido de corrupción, un partido de beneficios personales. No están preocupados por el medio ambiente. Nada. O sea, el partido... por sus negocios personales. El emblema del Partido Verde solo llevan de membrete. En la acción no han hecho nada realmente por el medio ambiente, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. En fin. Y bueno, pasamos a otra información, doctor. Fíjate, Normita, que sembrarán vida en la península de Yucatán. Detonar el empleo y reforestar 50,000 hectáreas es la meta. Vamos a ver. El próximo subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural Territorial, Javier May Rodríguez, detalló que con el programa que impulsará la Administración Federal entrante, Sembrando Vida, se podrá detonar el empleo y además reforestar 50,000 hectáreas en la península de Yucatán para fortalecer la ruta del Tren Maya. Queremos que se generen empleos, se integre a las familias y a los campesinos y ejidatarios, regresen a sus comunidades a trabajar. Señaló en ese sentido que se impulsará como nunca antes las labores agrícolas, en específico en el estado de Quintana Roo, donde se instalará un tramo importante de vías férreas. En cuanto al resto de las entidades, May Rodríguez detalló que en el primer año se sembrarán 200,000 hectáreas en Chiapas, donde se podrán generar 80,000 empleos con una derrama de 400 millones de pesos mensuales. En Tabasco, añadió, serán 150,000 hectáreas en 3 regiones y de igual manera habrá una inversión de 300 millones de pesos mensuales, mientras que para Veracruz serán 200,000 hectáreas con 60,000 empleos y 300 millones de pesos de inversión. Pues bueno, esa es la información que se da en todo pues tratar precisamente de que se haya reforestación, estas 50,000 hectáreas. Y bueno, pasando a otra información, déjeme decirle que en la ciudad de Chetumal está sucediendo algo inédito y en ese sentido, pues ya se quejaron incluso algunas de las casas de empeño. Resulta que ahora con el apoyo que el gobierno del estado da a los padres de familia en el sentido de los útiles escolares y los uniformes, bueno, pues la gente ya no va a empeñar cada que inicia un nuevo ciclo escolar. Y eso, bueno, pues para el ciudadano. Ahora los que se quejan son los dueños de las casas de empeños. Vamos con la información. Las principales casas de empeño en Chetumal, capital del estado, han visto bajar sus operaciones un 40% en el presente ciclo escolar porque los padres de familia ya no gastan tanto en adquirir útiles y uniformes. El descenso coincide con la entrega de apoyos en útiles y uniformes que el gobierno estatal destina a las familias más necesitadas en los meses de agosto y septiembre desde el año pasado. Así lo reportan las gerencias de las principales instituciones y casas de empeño, que señalan que ahora la gente acude para obtener dinero para invertir en sus negocios o para resguardar sus valores en los establecimientos. Las principales instituciones dedicadas al empeño de diversos bienes en esta ciudad son el Nacional Monte de Piedad, la Fundación Donde, Presta Prenda, Prendamex y First Cash, una institución estadounidense. Entre todas, el monto para préstamos asciende a 150 millones de pesos, la mitad de los cuales corresponde al Monte de Piedad. De acuerdo con las gerencias de estas instituciones, la baja en operaciones data de agosto de 2017, cuando se registraron entre 250 y 300 clientes menos de los 700 u 800 que en periodos de inicio de clases se registraron hasta 2016. En
cada sucursal en promedio. Para el presente ciclo escolar, el gobierno del estado invirtió 114 millones de pesos para la confección y entrega de 222,000 kits de uniformes escolares y alrededor de 42 millones de pesos para mochilas para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como cerca de 6 millones de pesos en vales para útiles escolares a hijos de trabajadores de las dependencias y organismos autónomos del gobierno estatal. De tal modo, las casas de empeño reportan alrededor de 400 operaciones mensuales, de las que cerca de la mitad son hechas por empresarios locales que buscan liquidez para invertir en sus negocios, sobre todo en el giro de alimentos y bebidas. Pues sin duda esta nota con todo esto que se ve desarrollando en la capital del estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, el que hayan bajado el 40% de del servicio de sus ventas precisamente las casas de empeño, bueno, pues sigue algo dramático para ellos, porque quiere decir que usted como padre de familia, de verdad, cada que iniciaba un ciclo escolar, pues era prácticamente hacer ahorros. No, de hecho en algunas escuelas te daban la lista de útiles cuando terminaba el ciclo escolar para que fueras sí. Ahora con este apoyo que da el gobierno del estado en el tema de los uniformes y los útiles escolares, bueno, pues el gasto evidentemente pues ya no es tan fuerte para un padre de familia que tenía 3 o 4 hijos. Era un gasto bastante fuerte cuando iniciaba un ciclo escolar. Pues son datos que dan precisamente las casas de empeño que hablan de lo exitoso que ha sido el programa gubernamental del gobierno del estado, en el sentido de que le ha dado muchísima más estabilidad a las familias. Totalmente, y más en la capital del estado, donde finalmente, pues obviamente la economía les ha pegado drásticamente en sus bajas, sobre todo en una zona que depende evidentemente solo de la burocracia. Sí, es que, mire, una sociedad, una ciudad donde usted ve casas de empeño cada 2 esquinas, nos está diciendo que la cosa está mal. Ojalá y viéramos menos empeño, porque eso quiere decir que la economía va mejorando, y no deseándole ningún mal a los que ese es su fuente de ingresos. Seguramente podrán encontrar en ese momento, si la economía se reactiva, otras oportunidades, pero sí es como si tuviéramos hospitales de urgencias y de emergencias en cada esquina. Bueno, pues quiere decir que hay muchas urgencias y emergencias. Ojalá y lográramos una estabilidad en ese sentido. Así es que esta noticia, que aparentemente es mala, en verdad para la sociedad en general es buena. Así es. Vamos a ir a un corte rápidamente, regresamos con más información. Recuerde, estamos transmitiendo desde Cancún y para todo el mundo aquí en la mañana. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. Se robaron el pan, y no precisamente un francés o una pata. Según algunos reportes, la madrugada de ayer las oficinas del Partido Acción Nacional en Chetumal fueron visitadas por los amigos de lo ajeno, quienes se dieron vuelo raso con 5,000 pesitos sustraídos del cochinito blanquiazul. Lo curioso del reporte es que al parecer dinero fue lo único que se robaron, porque los folders con documentos y los archiveros estaban intactos. O ninguno tenía valor, o de plano no despertaron el interés de los ladrones, que vieron en ellos puros papeles sin importancia. ¿Se esclarecerá el robo? En aras de la seguridad debería ser así, más que nada por el morbo de conocer el móvil. ¿A quién se le ocurrió asaltar a unas oficinas de partido político? Muy desesperado debe haber estado. Dice el INEGI que Cancún es una de las mejores ciudades para trabajar en el país. Concretamente, la número 7, por arriba de La Paz, San Luis Potosí y Querétaro, y por debajo de Saltillo, Sonora, Chihuahua, Culiacán, Monterrey y Tijuana. La posición tiene varias lecturas. Por un lado habla del atractivo que tiene Cancún a nivel nacional, no solo como destino turístico, sino como sitio para vivir, lo que se refleja en la Torre de Babel, que es esta ciudad, en la que están presentes prácticamente todos los estados del país y más de 100 nacionalidades en el mundo. Pero también habla de una enorme presión demográfica que trae consigo mayor demanda de servicios públicos, sin contar que también son atraídos grupos delictivos que vienen en busca de su parte del paraíso. Todo lo cual da una idea de lo complejo que es gobernar este lugar.
lo que no debe interpretarse como justificación, ya que si le vas a entrar a la polaca y te lanzas para alcalde, debes saber que todo lo que digas y hagas será examinado con lupa, pues la responsabilidad no es menor. Solo como dato añadido, en el listado del INEGI, Cancún es la única ciudad en el top 10 que se ubica en el sureste. Las demás están de Querétaro para el norte. Lo que no cuenta el INEGI, más que nada porque no es su competencia, es que así como tenemos una de las 10 mejores ciudades para vivir en México, el estado, Quintana Roo, tiene uno de los índices de homicidios más altos del país. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año el número de personas asesinadas ha superado al total registrado en 2017, 482 contra 359, cifra que muestra otra cara del paraíso que no se puede ocultar. Al respecto, no da mucho alivio el pleito que se vienen montando Cristina Torres y Laura Beristain, las presidentas municipales vigente y futura de Solidaridad, quienes difieren en el tema de la seguridad. El punto en discordia es lo de menos, que si el C4 municipal pasa a manos estatales o no. Lo que causa cierto cansancio es que en pleno cambio de inquilinos se anden agarrando del chongo. Esperemos no sea premonición de cómo se pondrán las cosas. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Desde hace más de 40 años, Carlos Sánchez de Lara ha reunido piezas de Coca-Cola, convirtiéndose así en uno de los mayores coleccionistas de la marca. 30,000 piezas aproximadamente que van desde corcholatas hasta sombrillas, mesas, muebles, todo lo que se te ocurra de Coca-Cola. El mexicano ha recorrido varias partes del mundo, buscando piezas únicas y ediciones limitadas de los productos rojiblancos. Es como adrenalina pura. Así como están los deportes extremos, a mí una pieza, otra pieza, tenerlas, verlas. Cuando yo empecé, las ponía en el piso todas. Ahora son tantas que si las pongo en el piso, pues es una cancha, ¿no? Las ediciones limitadas del Bicentenario forman parte de sus objetos más preciados. La colección del Bicentenario que se diseñó en México realmente fue un suceso. Es la colección más grande en un solo set de botellas, que son 32, una por cada estado. Entre su colección, uno puede encontrar piezas elaboradas por artesanos independientes y botellas de varios países del mundo. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Ya estamos de regreso.
Muy buena la animación de David Manrique en esta caricatura. Con el humor. De veras que sí vamos por la cuarta transformación, como dice el señor Monreal, ¿verdad? Bueno. Y bueno, pasando a un tema muy escabroso, dijéramos, es precisamente el tema del aborto, ¿no? Así es, y piden, bueno, fíjese usted que piden legalizar el aborto en Quintana Roo. Sigue la polémica. Un grupo de mujeres, en su mayoría abogadas, presentó ayer lunes una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado para legalizar el aborto y permitir que cada mujer pueda decidir qué hacer con su cuerpo en lo que se refiere a embarazos. En la iniciativa se refiere que los cambios legislativos son impulsados por Marea Verde AC, organización que también convoca a una marcha en Chetumal el 28 de septiembre, de manera simultánea con otros 17 estados del país, en los que también se impulsa que las leyes locales permitan a las mujeres abortar en determinadas circunstancias. Ariadne Song Anguas, una de las activistas de la organización, dio a conocer que la actual legislación dentro del Código Penal vigente solo permite la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación o cuando viene con malformaciones o enfermedades congénitas principalmente. De acuerdo con la activista, este escenario legal provoca que un número significativo de mujeres acudan a otros estados para abortar, pues aquí son procesadas penalmente por interrumpir su embarazo de manera clandestina. Por ello, la iniciativa presentada propone que se establezca en la ley la obligación de impartir educación sexual, la facilidad de acceder a métodos anticonceptivos para no embarazarse y se despenalice el aborto. Song Anguas señaló que Quintana Roo es la tercera entidad en el país con más detenidos por casos de aborto, con 4 mujeres y 4 hombres, quienes continúan bajo proceso. En prisión definitiva por aborto, Quintana Roo y la Ciudad de México comparten el segundo sitio, ya que en cada uno de los últimos 4 años fueron sentenciados 4 mujeres y 4 hombres respectivamente. El tema del aborto iba a seguir en esta nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, porque sin duda hay muchas versiones y encontradas en ese sentido. La verdad es que en la parte muy personal, de mi caso, yo sí estoy de acuerdo en que haya aborto. Creo que hay más muertes por tema del aborto clandestinas en este momento que, bueno, que si se legalizara. Yo creo que aquí hay que valorar mucho ese tema. Hay, bueno, obviamente algunas religiones que están en contra, pero yo creo que sí hay que analizar bien este tema. Y si tú eres como mujer quien tiene derecho a decidir si sí puedes tener un bebé o no, pues es una decisión propia. Pues yo sí creo que vamos a tener que entrar a discutir más allá de si yo estoy a favor o tú estás en contra. Tenemos que discutirlo con hechos y sobre todo con completa democracia para poder llegar a un acuerdo social, porque si yo estoy de acuerdo y tú yo estoy a favor, bueno, pues los agarrones van a ser interminables. Se van a tener que sentar las partes y decir, vamos a resolverlo democráticamente y que lo que decida la mayoría sea lo que se haga, porque es que mira, regularmente las mujeres que son víctimas de algunas violaciones y que se aplican un aborto, las que están en las cárceles son gente de muy bajos recursos, porque las jovencitas, vamos a decirlo, o las mujeres que tienen recursos se van a otro lado a aplicar el aborto. Es que ese es el tema, lo que acabas de decir. El aborto se da, sea legal o ilegal. Así es. Entonces hay que dar las condiciones para que si se va a dar, se dé en las condiciones apropiadas y no se propicie el clandestinaje que existe, donde, bueno, hay tanta gente sufriendo por el tema, porque de todas maneras se lleva a cabo y se lleva a cabo de una forma clandestina. Te decía el otro día que, recordando algunos reportajes que se dieron, que leía yo entonces de Joaquín Paredes, en un reportaje que hizo en Estados Unidos cuando empezaba ese tema del aborto, que estamos hablando de los 80s, por ejemplo, se decía que en Estados Unidos, en esa investigación que se llevó a cabo, el estado de California se aplicaban más abortos y morían más seres no vivos que en toda la guerra de Estados Unidos. O sea, imagínense todas estas clínicas clandestinas que aplicaban precisamente a jóvenes el aborto. Entonces es un tabú precisamente en ese sentido. Es algo que no se quiere ver y que ahí está. Así es. Pues ya nos vamos. Así es, ya nos vamos. Ahora sí que se concluye en las noticias de este martes. Usted ya está bien informado el día de hoy. Pásela usted muy bien, que tenga un excelente día y nos vemos el día de mañana, miércoles. Hasta mañana. Hasta mañana. Esté bien.
Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV.